que mis alumnos conozcan por qué me encuentro en este momento abriendo esta sesión inaugural o impartiendo esta masterclass inaugural. Bueno, pues por mi parte decir a nivel académico, pues soy doctor. Va el Chaco. Sí, sí, Mi hijo va a correr y... ¿Qué va a correr? Luis, ¿tienes el audio abierto? Sí, ok, ahora. Gracias. Como decía, soy doctor en Derecho Penal por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Me he dedicado a la intervención directa con jóvenes infractores en centros de privación de libertad, especialmente en la Comunidad de Madrid, como jurista de centros privativos de libertad para adolescentes infractores. También pude dirigir la Escuela Internacional de Justicia Juvenil. He trabajado en diferentes universidades y hoy en día pertenezco a una red, a una alianza de universidades a nivel mundial, concentrando mi labor en Costa Rica, en El Salvador y en México, y es en Costa Rica donde ustedes saben que resido, donde también desde hace 4 años, y es la razón fundamental por la cual estoy aquí, trabajo como experto asociado en el ILANUD. Simplemente para que sepan quién soy y por qué estoy aquí, si les parece, vamos a dar ya comienzo a la sesión como tal y voy a compartirles un breve PowerPoint. Porque no consigo compartir. Don Ignacio, Teams tiene una opción para compartir PowerPoint, que es PowerPoint Live. Ajá. Creo que está subiendo ahora mismo. Está subiendo ahora mismo. ¿Ahora ya se ve? Estamos listos. Sí. ¿Pero se ve en pantalla pequeña o en pantalla grande? Pantalla grande. ¿En pantalla grande? De acuerdo. Muy bien. Pues muchas gracias, don Víctor. Bueno, pues como les indicaba, esta masterclass inaugural va a girar en torno a una aproximación al concepto y a la realidad de la justicia juvenil restaurativa en Iberoamérica, ¿de acuerdo? Y para ello, bueno, pues, ¿qué apartados o qué secciones vamos a ver en esta hora de sesión? Pues, en primer lugar, y aunque quizás a muchos de ustedes les pueda sonar algo reiterativo, vamos a centrarnos o a recordar algunos de los instrumentos internacionales más relevantes que se refieren o sustentan la necesidad que existe actualmente de promover un nuevo modelo o un nuevo concepto de justicia. Seguramente muchos de ustedes constantemente en los últimos años repiten y escuchan de forma reiterada la expresión justicia restaurativa, pero en ocasiones pues hay un problema conceptual, ¿no? Porque es muy importante, en el caso de la justicia restaurativa sí que es muy importante que realmente conozcamos muy bien el concepto, qué significa, cuál es su filosofía, cuál es su fundamento, para qué, para evitar prácticas que materialmente en la realidad no son justicia restaurativa y que hoy en día en algunos sistemas jurídicos se llevan a cabo bajo esa concepción o bajo ese término o ese nombre, pero en la práctica y desde un punto de vista doctrinal u ortodoxo, ciertamente no pudiésemos hablar de justicia restaurativa. Por tanto, vamos a volver sobre el concepto de justicia restaurativa porque, como ustedes saben, el título de esta capacitación, de este curso que nos va a llevar hasta el 31 de octubre, se refiere a una aproximación a una justicia juvenil desde una mirada restaurativa.
¿de acuerdo? También explicaremos el por qué esa mirada restaurativa. Lo que buscamos es que lo restaurativo no sea puntual con acciones concretas, sino que lo restaurativo domine todo el sistema y el sistema como tal sea un sistema de justicia juvenil restaurativa, ¿vale? Por tanto, recordaremos esos instrumentos internacionales, vamos a dialogar, vamos a conversar sobre el concepto amplio desde el cual puede entenderse y debe entenderse la justicia restaurativa, para después mencionar que ciertamente nuestros sistemas de justicia penal juvenil vienen siendo, pues, digamos, me atrevería a decir como un laboratorio de ensayo, ¿de acuerdo? Porque en muchos países, y citaré el caso español, la inserción o la incorporación dentro de la legislación penal juvenil de algunas fórmulas de carácter restaurativo realmente se hace como una prueba o como un ensayo de lo que en el futuro se busca dentro del sistema de adultos. Bien, finalizaremos con conclusiones, retos, así como una reflexión grupal final, ¿de acuerdo? Y si están todos ustedes de acuerdo, bueno, pues damos comienzo a la sesión con esa estructura o con esa propuesta de esquema, pero antes me gustaría que reflexionemos sobre una experiencia que seguramente, bueno, pues sean realidades que ustedes en su trabajo han vivido o han palpado en alguna ocasión o han atendido en alguna ocasión, ¿no? A mí siempre me gusta, si alguno de ustedes ya ha atendido alguna de mis conferencias o clases, pues seguramente recordarán el caso con el cual siempre a mí me gusta comenzar este tipo de sesiones, porque en lo material estoy seguro de que ayuda bastante y por eso siempre señalo que se trata de una experiencia real, entre comillas, pues tiene una combinación de realidad y una combinación de ficción, pero ciertamente denota más la parte real. Todos ustedes pertenecen a un sistema. Imagínense que, bueno, pues alguno de ustedes durante su vida, pues conoció no bien, incluso puede ser que alguno de ustedes lo viese nacer, a un chico, a una chica de su zona, de su pueblo, de su barrio, de su ciudad, de su calle, de su propio edificio, ¿de acuerdo? Y le ha visto crecer y siempre fue esa persona, pues que, ¿no? Ese adolescente, ese chico, ese niño, que, bueno, pues siempre daba como muestras o como signos, ¿no? Pues se suele decir, pues algo travieso, inquieto, haciendo algún tipo de llamadas de atención que siempre, ¿no? Pues ponían, por ejemplo, en tensión a sus papás o ponían en tensión a la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bajo ese perfil, bueno, pues este chico, nuestro protagonista de la historia, crece, se convierte en un adolescente y, bueno, por una serie de factores, tanto sociales, familiares, individuales, pues comienza a vincularse a ciertos grupos disruptivos y acaba o finaliza pues cometiendo algunos delitos contra la propiedad, pequeños hurtos, delitos de daños contra el patrimonio, etcétera. Y resulta que nosotros tenemos o somos regentes de un negocio, ¿de acuerdo? Un negocio que él conoce perfectamente, ¿bien? Y resulta que una de esas tardes en las cuales está con sus amigos, pues nosotros ya habíamos hecho ya el cierre del negocio y resulta bueno, pues este protagonista empieza bueno, pues digamos como a hacer ciertas pintadas, grafitis, o incluso llega a romper el cierre del negocio con el daño que se supone para mi negocio por la inversión económica que voy a tener que realizar para poder repararlo, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista jurídico penal, se cumplirían todos los elementos del tipo del delito de daños a este respecto, pero yo si les traigo este ejemplo, aquí este ejemplo vivo y repito, este ejemplo real, entre comillas, y muy común seguramente en su actuar y en su conocimiento que tengan de expedientes de chavales, de adolescentes infractores, hay un elemento mucho más relevante, ¿de acuerdo? Y no sé si alguno de ustedes quisiera o se atrevería a indicar cuál va a ser el elemento diferencial en todo esto. No sé si alguno de los presentes o tiramos de la lista de los asistentes y vamos preguntando poco a poco. No sé si alguien se anima de forma voluntaria. ¿Qué elemento diferente han encontrado en este relato? ¿Qué les parece diferente a otras realidades o a otros expedientes que hayan podido leer o manejar? ¿Quién se anima?
Pueden abrir el micrófono directamente. Me encuentro aquí, pues, Cándida, Delia, Diego, Elida, Julia, Luis, Luisa. No sé, ¿qué hay de diferente en todo esto? ¿Alguien se anima? Si no, pues lo diré yo, pero sería mucho más productivo que alguien de ustedes lo pudiese decir. Sí, creo que hay Ignacio, alguien. se entrecortó mucho tu alocución al comienzo y nos costó hilar un poco. Ajá. Ahora, en la pregunta, ¿sabes dónde se ha cortado? ¿No? Cuando, desde su inicio luego se entrecortó tu exposición. No sé si yo Ajá. nomás recibí entrecortado. Ok. No sé si don Víctor me puede confirmar algo. Perdón, pero la calidad de la transmisión tiene que ver directamente con el enlace que está usando cada uno de ustedes. Ok. Pues, don Víctor, ¿usted me escucha correctamente? Perfectamente, imagen y voz, 100%. Ok. Bueno, pues espero que el resto de compañeros también lo haga. Bueno, pues les decía, ¿qué elemento diferencial nos encontramos en este relato, ¿no? Un chico que yo conozco toda la vida, que es mi vecino, que le he rascado el pelo de pequeño, he jugado con él, he hecho travesuras, le he comprado unos candies, no sé, alguien conocido y resulta que en su adolescencia irrumpe en mi negocio con ese daño patrimonial que me provoca, ¿no? ¿Cuál es el elemento diferencial en todo esto? Pues sin lugar a dudas hay un elemento personal que va a influir, hay un elemento emocional. Hola, hola, ¿Sí? hola. Sí, Carolina, por favor. Sí, quiero nomás aportar en el caso, por ejemplo, una experiencia desde mi punto de vista, cuando nosotros recibimos un adolescente o una adolescente que no conocemos, que no tenemos un contacto personal con ellas, ahí recién empezamos a tener contacto con ese adolescente, entonces no hay, creo que una de las diferencias ahí puede ser que no hay ese vínculo con la persona. En este caso, por ejemplo, el señor le conocía, era su vecino, lo vio crecer desde chico, entonces ese vínculo afectivo de entrada creo que nosotros no tenemos. Después recién empezamos a tener esa empatía, así más de confianza y demás. Puede ser esa una de las cosas diferentes. Sí, un momento. Sí, un momento, Carolina. Disculpen, ahora mismo vuelvo a la conexión. Un momento, por favor, Carolina. Sí, disculpen que había tenido un problema con el ordenador y se me estaba apagando. Sí, Carolina, por favor, ¿me podrías repetir la intervención? No, que estaba nomás diciendo que una de las cosas, o sea, de las diferencias que puede haber entre ese caso real y un caso que normalmente
atendemos en un centro educativo, es que ahí explicabas vos que había como un vínculo cercano de la persona afectada y de la persona que irrumpió su negocio, por así decirlo, ¿verdad? Que lo conocía desde chico, que lo vio crecer. Hay como una cuestión afectiva, inclusive podrías decir, ¿verdad? Si es que en el caso, por ejemplo, a veces nosotros no le conocemos de entrada a los chicos que llegan, ¿verdad? Que no sabemos, ahí recién empezamos a saber sus orígenes, dónde viene. Puede ser que haya también algún caso en donde sea de nuestro barrio, ¿verdad? Pero no siempre, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, creo que esa puede ser una de las diferencias, ¿verdad? En ese vínculo afectivo que ya hay de entrada entre la persona afectada y la persona que... Aquí la clave fundamental en ese relato que ellos ponían como ejemplo es para que nosotros seamos capaces de diferenciar en la forma de aproximarnos a esos hechos, ¿de acuerdo? Y de ahí viene la esencia de la justicia juvenil restaurativa. Si nosotros nos aproximamos a esos hechos desde un punto de vista estrictamente técnico-penal, nosotros vamos a poder enjuiciar únicamente los hechos ocurridos. Es decir, hubo una persona que realiza los elementos del tipo penal del delito de daños y vamos a buscar seguramente algún tipo de resarcimiento económico y el juez podrá imponer a lo mejor algún tipo de sanción socioeducativa, etcétera, etcétera. Pero nos perdemos algo muy relevante y es que yo, como dueño de ese local, como conocido del chico, me voy a preguntar, pero bueno, ¿cómo esto me ha ocurrido a mí? Qué barbaridad, conociéndome como nos conocíamos, qué ha pasado, ¿no? Hay un elemento, un factor fundamental, que es el tema de las emociones, el cómo me siento yo como víctima, también cómo se va a sentir el autor, el adolescente, al cometer esta infracción y cómo la comunidad se siente afectada por estos hechos, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de ejemplos son fundamentales para que nosotros nos adentremos en ese cambio de chip, ese cambio de paradigma necesario hoy en día en el campo de la justicia penal juvenil. Y esto nos lleva a la siguiente dicotomía, es decir, nosotros en el ámbito de la justicia, y ya me refiero a la justicia penal en general, tanto de adolescentes como de adultos, nos queremos enfrentar a ella o abordar la misma desde un punto de vista del enfoque restaurativo o desde el enfoque punitivo, ¿de acuerdo? Entonces, si lo hacemos únicamente desde el enfoque punitivo, la realidad es que nos vamos a quedar con algo a un lado, ¿no? Porque el proceso penal ciertamente está llamado únicamente a enjuiciar los hechos y buscar, puede ser, formas de reparación, pero que van por la vía de la responsabilidad civil, ya sea resarcimiento, reparación, indemnización, pero no, el juez penal no está llamado, o el juez de menores penal no está llamado a profundizar en la cuestión emocional que toda infracción penal supone, ¿no? Todo delito me va a provocar a mí como víctima un efecto interno que eso se queda fuera de los cauces ordinarios del proceso penal bajo un enfoque puramente punitivo. Eh, Cuando la gente exagera la crítica hacia el sistema tradicional procesal penal, bueno, pues lo cierto es que el proceso penal ordinario lo que hace es ejecutar aquello para lo cual se pensó en su momento, ¿no? Es decir, canalizar la reacción del Estado ante la infracción penal, cumpliendo con una serie de cauces, unos plazos, unos mecanismos y unas garantías jurídicas y procesales fundamentalmente pensadas para el victimario, ¿de acuerdo? Para el autor, donde también después, con el paso del tiempo y con la historia del derecho penal y del procesal penal, se atiende en las últimas décadas o en los últimos años, diría yo, a la víctima de forma especial, pero ahí está Ella una está, se una gran, desactiva solo el audio. perdón, hay un audio por ahí encendido y no puedo seguir. Gracias. Continúe. Muchas gracias. Sí, nos encontramos con ese enfoque, esa dicotomía del enfoque punitivo versus el enfoque restaurativo, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna duda a este respecto o Carolina quieres añadir alguna cuestión más o algún compañero de los que se han unido recientemente. ¿Todo ok? De acuerdo, pues seguimos. Bajo esa idea que espero que ustedes recuerden durante todo el curso, ¿de acuerdo? Es fundamental que recuerden el cómo
el enfoque restaurativo nos permite acercarnos de una forma distinta a la reacción ante el delito, ¿de acuerdo? Y sobre todo nos permite acercarnos a esos efectos internos que se producen en en, en las personas, ¿no? Las personas implicadas y también en la comunidad, ¿de acuerdo? También recuerdo un caso muy real donde pues una persona pierde de forma, ¿no? Pues como consecuencia bueno, pues la someten, a una persona que le someten a sumisión química, pierde el conocimiento, le sustraen su teléfono móvil y para tampoco alargar mucho el detalle, pierde un conjunto de fotografías de su mamá recién fallecida que nunca consiguió o nunca volvió a poder conseguir. En este caso, si nos vamos por el sistema ordinario puramente punitivo, lo único que vamos a poder conseguir es que quizás a ese señor, por un delito de hurto / robo, ya veríamos cómo se califica, se ha sancionado y que además me indemnice por el valor de mercado del teléfono móvil, que en su momento podían ser, no sé, 200, 300, 400 euros. Pero ¿quién le devuelve las fotografías a esa persona, a esa víctima, y quién le responde a la pregunta del por qué, ¿no? Del por qué ella, de por qué esas fotografías de su madre, de por qué le ocurrió esto? Hace falta entender por qué ocurrieron las cosas, conversar y poder mirar a los ojos al infractor y entender lo ocurrido, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo ello históricamente se ha venido promoviendo en instrumentos internacionales y lo cierto es que al día de hoy es una onda expansiva y diría yo que una onda explosiva en pro de la justicia restaurativa que ya no podemos frenar, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, bueno, pues no cabe, yo diría que hoy en día siempre me gusta señalar que hoy en día las reformas que pueden hacer en un sistema de administración de justicia, hoy en día ya no se pueden concebir o no se pueden llevar a cabo eh, si no, si no se atiende también al avance de la justicia restaurativa. ¿De acuerdo? Bueno, en ese sentido, bueno, pues podemos citar diferentes reglas y elementos o instrumentos internacionales, ¿de acuerdo? Entre ellas las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad, las reglas de Tokio, donde ya también en el año 1990 se empieza o se aborda o se incluye las referencias a un tratamiento diferencial y a sanciones diferentes a las privativas de libertad. También en el año 2002 tenemos que hacer referencia a la resolución que define los principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal. También la declaración de Doha, que resulta en el año 2015 del Congreso sobre Crime Prevention and Criminal Justice de Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente quisiera hacer mención al manual sobre programas de justicia restaurativa de UNODC del año 2006, cuya segunda edición se publica en el año 2020. Bien, y también una referencia expresa a la Asociación General número 24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos citar esos instrumentos como el paradigma o la referencia necesaria que todos ustedes debían tener en la mano cuando deseen fundamentar en el marco internacional la promoción de la justicia restaurativa en el ámbito penal. ¿De acuerdo? Fundamentalmente los marcados en rojo, destacados en rojo, y especialmente me quedo con los últimos tres, que son los principios básicos de 2002, el Manual de Justicia Restaurativa de 2006 y 2020 y la OG 24 de 2019. Vamos ahora, como decíamos, a analizar ese concepto amplio desde el cual debemos atender o debemos promover la justicia restaurativa en cada uno de nuestros sistemas. Bien. No sé si hasta aquí hay algún tipo de pregunta. Alfidio, Carolina. ¿Todo ok? ¿Seguimos? Bueno, ¿qué ocurre con ese concepto que decimos de
de justicia restaurativa. Bueno, pues ese manual de programas de justicia restaurativa de Naciones Unidas de 2006, que como les indicaba, hay una edición, segunda edición de año 2020, nos dice que la justicia restaurativa es una metodología para solucionar problemas. Un momento, por favor. Que de varias maneras involucra a la víctima, al ofensor, a las redes sociales, instituciones judiciales y la comunidad. En esencia, cuando hablamos de justicia restaurativa, hablamos de un triángulo, ¿de acuerdo? De tres vértices implicados y que deben intervenir en cualquier propuesta restaurativa que queramos incluir dentro de nuestro sistema de justicia penal juvenil, que es víctima, infractor y comunidad, ¿de acuerdo? Por eso, bajo este concepto y bajo esta idea, por favor, comiencen a analizar en sus cabezas propuestas, programas, instrumentos que hayan leído en protocolos, que hayan leído en leyes, que quizás se alejen de este concepto ortodoxo o teórico de la justicia restaurativa. ¿De acuerdo? Digamos que este es el paradigma, lo máximo del concepto de justicia restaurativa como una metodología, porque en ocasiones, y a continuación veremos en la siguiente slide, se habla de proceso, de procedimiento, pero en esencia, a mí me gusta decir que la justicia restaurativa, además, no es solo una metodología o una forma de hacer las cosas o unas técnicas específicas de cómo acercar y cómo hacer fluir la comunicación y conectar las emociones entre víctima e infractor y comunidad, sino que para mí me gusta decir que la justicia restaurativa es realmente una filosofía de vida. ¿De acuerdo? Es decir, cómo se acerca, o mejor dicho, cómo nos acercamos, cómo abordamos, cómo vivimos el conflicto en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Si bien la justicia restaurativa nace o surge en el ámbito penal, lo cierto es que los beneficios de esa forma de entender el conflicto y de abordar el conflicto son tales que poco a poco la filosofía restaurativa se está ampliando, se está llevando a otros escenarios del conflicto y de la vida. ¿De acuerdo? Decimos que los programas de justicia restaurativa se basan en el principio fundamental de que el comportamiento delictivo no solamente viola la ley, sino también hiere a las víctimas y a la comunidad. Aquí, ese punto clave que decíamos o que ejemplificábamos con el caso real del inicio de la sesión, donde la justicia restaurativa no solo se centra en lo objetivo, en los hechos acaecidos, sino que va mucho más allá en cuanto a los efectos internos que la infracción penal supone para la víctima, el infractor y la comunidad. Por lo tanto, cualquier esfuerzo tendente a solucionar las consecuencias del comportamiento delictivo nos dice Naciones Unidas que deberá, en la medida de lo posible, involucrar tanto al ofensor como a las partes ofendidas y proporcionar la ayuda y el apoyo que tanto la víctima y el delincuente requieren, porque desde la justicia restaurativa el ofensor es también una víctima, es una víctima que también debe expresarse, debe comunicar, ¿de acuerdo? Y por tanto, debe, digamos, debe, bueno, pues atender, ¿no?, a su propia realidad y a expresar el porqué de las cosas, ¿no? Y conocer el porqué de las cosas, y conociendo el porqué en la mente del infractor va a ayudar a paliar los daños que acaecen en el interior de la víctima. ¿De acuerdo? También la Asociación General número 24 de 2019 cita y toma los principios básicos de 2002, ¿de acuerdo? Porque no olvidemos que una de las razones, si ustedes se van a la Asociación General número 24 del Comité de Derechos del Niño sobre justicia juvenil, si ustedes se van al primer párrafo, cuando justifica, ustedes seguramente sepan que la Observación General número 24 es la segunda observación general que el Comité de Derechos del Niño dicta o aprueba en materia de justicia de menores. Cuando ya había existido una OG número 10 anterior, esta es la única vez que el Comité de Derechos del Niño, digamos que algunos autores dicen que complementa, algunos autores dicen que deroga la anterior observación general. Lo cierto es que es la única vez en la cual
el comité se ha pronunciado en 2 ocasiones sobre una misma materia, ¿de acuerdo? A este respecto, ¿qué debemos plantear o qué quiero destacar desde este párrafo primero? Pues que cuando el comité justifica el porqué de esta segunda versión, en materia de justicia juvenil, una de las razones que establece es la promoción o el desarrollo que la justicia restaurativa en justicia juvenil ha tenido a lo largo del mundo, ¿de acuerdo? Y dentro de la propia observación general número 24 nos dice que justicia restaurativa es todo proceso en que la víctima, el agresor y cualquier otra persona o miembro de la comunidad afectada por un delito participan conjuntamente y de forma activa en la resolución de las cuestiones derivadas de ese delito, a menudo con ayuda de un tercero justo e imparcial. Son ejemplos de ello la mediación, celebración de conversaciones, conciliación y reuniones para dictar sentencias. Tenemos que decir que ciertamente este párrafo, desde el punto de vista más ortodoxo, digamos que confunde ciertos términos, porque para los expertos en justicia restaurativa más ortodoxos y más pulcros, en ningún caso mezclarían justicia restaurativa y mediación, porque para ellos la mediación no es justicia restaurativa, ¿de acuerdo? Por tanto, de ahí la importancia de que sepamos diferenciar conceptualmente los elementos para evitar caer en ese tipo de confusiones conceptuales. ¿Por qué? Porque la mediación siempre requiere que se parta de un principio de igualdad de las partes, mientras que en justicia restaurativa, como se pueden imaginar, en sede penal, en gran parte de las ocasiones los implicados no vienen de un plano de igualdad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la víctima viene de un plano seguramente inferior, donde emocionalmente se encuentra mucho más perjudicado o perjudicada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, atención, diferencias conceptuales, desde un punto de vista ortodoxo y técnico, mediación no es igual a justicia restaurativa. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que hemos analizado el concepto amplio desde el cual se debe entender la justicia restaurativa y en el sentido también amplio de que ustedes se habrán dado cuenta seguramente de que cuando hablamos de mediación penal juvenil o de justicia restaurativa juvenil, pues en ocasiones siempre nos encontramos con limitaciones, ¿no? Algunas legislaciones dicen, bueno, pues estos instrumentos, estos procesos únicamente se podrán aplicar cuando no haya incurrido una violencia o intimidación grave, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí ya nos encontramos con una limitación al ámbito objetivo de aplicación de la justicia restaurativa. Es decir, el ámbito objetivo de aplicación se refiere a qué delitos o qué delitos se podrán someter a los principios de la justicia restaurativa. ¿De acuerdo? Entonces es otro elemento muy importante que deben analizar en sus propios países. Bien, por ejemplo, en España la limitación es la violencia o intimidación grave y que además no sea un delito grave que no se castigue con más de 5 años de prisión en función del Código Penal de adultos. ¿De acuerdo? Por tanto, otro punto esencial que pensemos, reflexionemos hacia dónde quiere ir mi Estado a la hora de limitar la aplicación de la justicia juvenil restaurativa. Como decía anteriormente, normalmente los escenarios o las legislaciones de justicia penal juvenil suelen ser ensayos para ver cómo funciona esos instrumentos en sede juvenil para después poder extrapolarlos a sede de adultos. Les traigo aquí eh, como ejemplo la legislación española, ¿de acuerdo? Que prevé esos instrumentos tanto en la fase previa, es decir, en la fase de instrucción, la fase de investigación, como también en la fase de ejecución de las sanciones. Y quiero destacarles en este sentido 2 informes publicados por la IAM, ¿de acuerdo? Por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, en cuyos 2 informes ha colaborado el ILANUD, uno de 2018, otro de 2020, que los encuentran en la página web de la IAM, donde van a poder también profundizar en este punto tan relevante del ámbito objetivo de aplicación y cómo en los estados iberoamericanos la justicia juvenil es realmente como un laboratorio de ensayo de qué puede ocurrir después
en justicia de adultos. Bien. También les quiero plantear aquí otra pregunta u otro reto para que ustedes piensen a lo largo de todo el curso. En ocasiones nos encontramos con experiencias donde ante una falta de regulación o una inadecuada regulación son los actores, los implicados, jueces, fiscales fundamentalmente, los que se lanzan a, a plantear o a desarrollar propuestas restaurativas sin un marco jurídico sólido que le respalde. Entonces, claro, la gran pregunta que tenemos que hacer es, ¿queremos que realmente todo eso avance en virtud de experiencias piloto personales o queremos que esto avance como una pauta general del sistema? ¿De acuerdo? Sin lugar a dudas, lo más adecuado sería esto último, ¿no? Que el propio sistema nos permita, eh, eh, ¿no? tener una respuesta sólida, un marco jurídico estable que regule en qué supuestos y de qué forma se puede llevar a cabo los mecanismos restaurativos atendiendo al concepto que anteriormente hemos indicado. ¿De acuerdo? Bueno, aquí algunos ejemplos en materia de adultos, ¿no? El programa Reconexión que llevaba a cabo mi compañera Virginia Domingo de la Fuente. Les traigo aquí algunos ejemplos de notas de prensa que están explicados en la columna de la derecha, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también en el contexto de la pandemia, cuando no se podían visitar las prisiones, cómo se siguió adelante con el programa Reconexión y con el acercamiento entre víctimas e infractores, pues con algo tan tradicional como por carta, ¿de acuerdo? Y además fue una propuesta que hicieron los propios internos, los propios presos, para poder seguir adelante con el proyecto. Bien. También otro ejemplo más genérico a nivel del Estado español sobre un programa de justicia restaurativa donde únicamente quedan fuera los condenados por violencia de género o delitos contra la libertad sexual, algo que realmente expertos ortodoxos en justicia restaurativa nos dirían que sí cabe la posibilidad de aplicar justicia restaurativa en este tipo de infracciones penales. Y bueno, pues yo quería lanzarles una pregunta a ustedes y a sus conciencias. Es decir, yo en mi trabajo, en mi día a día, ¿qué hago para promover la justicia restaurativa? ¿De acuerdo? Es decir, en lo material, en lo que toco con mis manos, ¿qué hago para promover una concepción restaurativa de la vida? ¿Qué hago para promover una concepción restaurativa dentro de mis centros, por ejemplo, o dentro de mi trabajo? O cómo promuevo que realmente el adolescente infractor se acerque y crea en las posibilidades y beneficios de la justicia restaurativa, ¿no? Por tanto, les invito a que piensen en esta pregunta y después ahora al final podemos volver sobre ella. ¿Cuáles son los retos a futuro en esta materia? Bueno, pues a mí siempre me gusta plantear la necesidad de reafirmar socialmente, desde aquí tenemos que hacer muchísima pedagogía social entre los actores implicados y la sociedad en general. Hay que hacer mucha pedagogía en el enfoque restaurativo como una vía más y necesaria en la resolución del conflicto penal. ¿De acuerdo? No cabe concebir, como decía anteriormente, no cabe concebir hoy en día el avance de la justicia sin el avance de la justicia restaurativa. Y tenemos que hacer presión, tenemos que hacer lobby, tenemos que hacer advocacy para promover que los estados, cuando reformen sus legislaciones, lo hagan ya incorporando fórmulas de justicia restaurativa. Y fundamentalmente también, y de ello es manifestación este curso que hoy comienza, es esencial fortalecer la formación y la especialización de todos y de todas los profesionales implicados. ¿De acuerdo? Pero ante todo eso que yo les he explicado y les he avanzado en esta pequeña sesión, en esta pequeña clase inaugural, hay otras preguntas que debemos lanzar. ¿De acuerdo? Es decir, ¿está preparada nuestra sociedad para acoger con amplitud la justicia restaurativa? Es decir, ¿nuestra sociedad estaría preparada para entender que se aplique un proceso restaurativo a un asalto, por ejemplo, con violencia o a un delito de lesiones grave o a un delito contra la libertad sexual? Es decir, la sociedad
piensa que esto sería posible y muy importante que también todos ustedes comiencen a destruir un falso mito de quienes afirman que la justicia restaurativa es igual a impunidad. La justicia restaurativa no es igual a impunidad. ¿Por qué? Porque la justicia restaurativa, los mecanismos restaurativos se pueden aplicar ya sea como sustitutivos de la sanción o como complementarios de la sanción. Los beneficios personales son tales que tenemos que promover que ciertamente, si así la situación y el interés superior del niño así lo requiere, puede ser que el proceso restaurativo finalice con un acuerdo restaurativo que evite que vayamos al juicio penal juvenil, o puede ser que realmente lo adecuado sea seguir con el proceso, sancionar al niño y que el proceso restaurativo sea complementario a todo esto. Porque también tenemos que evitar que nuestros jóvenes vean el acuerdo restaurativo como un beneficio secundario. Es decir, que yo voy a justicia restaurativa o voy a un proceso restaurativo porque así me ahorro la sanción socioeducativa o me ahorro la privación de libertad, etcétera, etcétera. Tenemos que calar y tenemos que explicar muy bien a los defensores, fiscales, jueces, actores, a nosotros mismos, que los beneficios emocionales y personales de la justicia restaurativa son tales que podemos llevarla a cabo tanto de forma sustitutiva como complementaria a la sanción, ya sea durante la fase de instrucción o investigación, durante la fase de juicio o durante la fase de ejecución de la sanción. Por lo tanto, lo importante es saber si estamos preparados para tal magnitud de justicia restaurativa. ¿Cómo se conjuga todo esto en una sociedad que es la sociedad de la seguridad y la sociedad del miedo? Y también hoy en día la sociedad del populismo punitivo. ¿Qué hacemos con la implantación de esta justicia restaurativa en un contexto también de una corriente político-criminal como es el derecho penal del enemigo y el derecho penal del niño o adolescente enemigo? ¿No? Eso es una variación que hace un colega, un compañero, puesto que hoy en día ciertamente parece que el adolescente infractor es un enemigo público, ¿de acuerdo? Más que una persona con la cual trabajar para poder reinsertar y poder incorporar a nuestra sociedad y, bueno, como decía anteriormente, hasta dónde estamos dispuestos a llegar. En el ámbito iberoamericano les recomiendo que puedan acudir a leer ese informe que les citaba del ILANUD, donde mi compañera Adriana Ander, quien coordina este informe, en una de sus conclusiones afirma que se constata una amplia diversidad de institutos o figuras bajo las cuales se desarrollan los mecanismos de desjudicialización o determinación anticipada del proceso. En ese sentido, ya sea de forma directa o indirecta, en todos los ordenamientos jurídicos se contemplan diferentes figuras que materializan la mediación penal juvenil o la posibilidad de alcanzar acuerdos restaurativos. Es decir, en la práctica totalidad de los países que formaron parte de este estudio se encuentran fórmulas propias de la mediación penal juvenil o de acuerdos restaurativos, pero hay una gran diversidad. De ahí la importancia de analizar todas ellas y ver cuáles tienen un alcance real bajo el concepto de justicia restaurativa que hemos visto. Por lo tanto, dicho todo esto, ¿qué es lo que promovemos? Y desde ILANUD, ¿qué es por lo que trabajamos y luchamos? Por promover un enfoque restaurativo, preventivo e interdisciplinario. Es decir, de promoción de la justicia restaurativa, de promoción de la prevención antes que la sanción y de promoción de un enfoque necesariamente especializado e interdisciplinario. Me gustaría acabar con una slide, con una frase que encontré hace ya tiempo y que nos dice, un segundo. Nos dice, cambiemos nuestra mirada interior para cambiar nuestra mirada exterior y con ello contribuyamos a que los demás puedan atreverse a acercarse desde su verdadero yo, mitigando sus polaridades, atreviéndose a experimentar que otra forma de estar y resolver los conflictos y las propias necesidades es posible. No eludamos esa responsabilidad social y colectiva. Pongamos todos de nuestra parte, pues el conflicto y el sufrimiento detrás de un delito nos afecta a todos. Ser capaces de todo ello es sembrar eficazmente semillas de futuro
hacia una convivencia más humana y fraternal. Es decir, la justicia restaurativa es, no diría que es la fórmula mágica, pero es la fórmula más adecuada hoy en día para cómo atender los conflictos. ¿De acuerdo? Y finalmente, me gustaría que podamos abrir una reflexión grupal final, destacando una serie de palabras que creo que son esenciales y que me gustaría que estén constantemente a lo largo del curso que hoy comienza, que son creatividad, pasión, compromiso y pedagogía. Estas 4 palabras son claves si realmente nos tomamos este curso en serio. Que este curso no sea algo más, sino que este curso nos atraviese y pase por dentro de nosotros, que nos cruce y nos cambie y nos haga cambiar el chip de cómo vemos a los adolescentes, de cómo vemos al adolescente infractor y cómo vemos nuestro trabajo realmente y cómo podemos aportar en pro del, en pro de la justicia restaurativa. ¿De acuerdo? Y sin más, pues les doy muchísimas gracias por haber estado presentes y atentos a esta masterclass inaugural y ahora pues me gustaría abrir 10 minutos de posible turno de preguntas o de reflexiones, con lo cual les invito a poder formular aquellas que consideren pertinentes o cualquier intervención que quieran realizar. Y por cierto, este PowerPoint lo publicaremos dentro de esa plataforma para que también puedan tener acceso. Y bueno, pues ahora no sé si alguno de los presentes quisiera intervenir, quiere hacer alguna valoración, alguna intervención, por favor. Veo en las cámaras a Diego Alejandro y a Julia, no sé si quieren intervenir. Sí, no escucho a nadie, veo muchas caras, pero no escucho a nadie. Está todo el mundo muteado. También pueden levantar la mano si lo desean. Y si Carolina está por ahí presente, pues no sé si desea también hacer algún tipo de intervención final de esta parte de preguntas y reflexiones. Y únicamente reiterar, bueno, pues el objetivo de esta masterclass es, bueno, pues que tengamos muy en cuenta esos principios esenciales que van a estar presentes a lo largo de todo el curso de formación de formadores, ¿de acuerdo? Y es esa, o sea, yo me quedaría con algo que cambiemos el chip. O sea, que este curso realmente les cambie el chip, cambie el paradigma de cómo todos ustedes con tantísimos años de experiencia en justicia juvenil, que empecemos a cambiar el paradigma que seguramente que ustedes ya lo tienen interiorizado, esa filosofía, esa forma de tratar a nuestros niños, niñas y adolescentes. La clave está en qué otra forma de entender el conflicto y de manejar el conflicto es posible desde lo emocional, ¿de acuerdo? Que el infractor se pueda sentar con la víctima, con la comunidad y puedan dialogar en cómo poder entender el conflicto, ¿de acuerdo? Por mi parte, pues simplemente agradecerles su presencia. Espero que a partir de la semana que viene su participación sea mucho mayor, si no tendremos que empezar a tirar de lista y de obligatoriedad. Así que muchas gracias, Diego, por las palabras en el chat. Y por mi parte, nada más. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna reflexión, también podemos usar otras vías, como es nuestra plataforma de estos días. Les abriré un foro general para que también podamos ir lanzando. A lo mejor alguien hoy no quiere participar, pero mañana, pasado mañana, les surge alguna idea. Abrir algún foro general en la plataforma para que podamos conversar a ese respecto. ¿De acuerdo? Así que por mi parte, si no hay preguntas o intervenciones, por mi parte nada más. Espero eso sí que la intervención haya sido clara, como a mí me gusta, que sea breve y concisa y lanzando mensajes directos. Y el mensaje directo es que tenemos que cambiar nuestra forma de ver, nuestra mirada de ver el conflicto y nuestra mirada de ver al adolescente infractor desde un plano restaurativo. Así que por mi parte, nada más. Con lo cual, bueno, un saludo y que tengan muy buena semana. Nos Elida vemos. quiere hablar, Ignacio, y Sí, alzó Elida. la mano. Sí, por favor. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ignacio? Muy buenas tardes, No, Elida, ¿qué tal? yo quería un poco hacer así me hizo mucho ruido este tema de
el enfoque desde las emociones. ¿Verdad? Tener el conflicto desde lo emocional. O sea, yo entiendo que hay una situación, emociones, sentimientos en la comisión de un delito, pero poder entenderlo desde ese punto de vista, como que me cuestiona un poco, ¿verdad? O sea, no es como, podemos tocarlo en otro momento, pero yo creo que siempre vi el delito, o sea, desde un enfoque de derechos, en el sentido de ver al adolescente, al ofensor, como sujeto de derechos, por lo tanto, con todos los derechos vigentes, ver también a la víctima, o sea, entiendo que la víctima, desde su emoción y desde ser víctima, bueno, un poco el del que recibe la agresión, entran muchas cosas así de lo emocional. Y tenerla en cuenta también dentro del proceso, lo entiendo, y la comunidad sí es algo que afecta a toda la comunidad, o sea, un delito afecta a toda la comunidad circundante y a nivel social también. Pero creo que nosotros desde nuestro trabajo cotidiano, nosotros podemos entender esa situación, ese delito, sin tomar en cuenta las emociones. O sea, no lo conocemos, no lo vemos, pero sí entender que muchas veces estos adolescentes son víctimas, han sido víctimas con derechos vulnerados, ¿verdad? Con muchos derechos vulnerados. De hecho, toda esa situación de vulneración es lo que conduce un poco a una salida de comisión de delitos. Entonces, un poco esa es mi reflexión, entenderlo desde, o sea, lo emocional como que me hace un poco de ruido, como que de repente también puede eh, nublar una cierta objetividad o acercamiento hacia el adolescente. Muchas gracias, Elia, por la intervención absolutamente interesante. Y sí que me gustaría recalcar que en todo caso, cualquier proceso de justicia restaurativa juvenil siempre va a estar pivotando sobre ese conjunto de derechos que el adolescente ostenta y que la legislación y los instrumentos internacionales le reconocen, ¿de acuerdo? Es decir, siempre está claro que se produce respetando ese marco de derechos y de garantías procesales. Lo que sí que es cierto es que la justicia restaurativa, cuando hablamos del trabajo desde las emociones, es ese componente emocional que también ha estado presente en el delito. ¿De acuerdo? Es decir, porque o sea, para decirlo muy básicamente, si únicamente enjuiciamos los hechos y determinamos la sanción a cumplir, hay un plano interno, incluso del propio infractor, que no hemos trabajado. Entonces, luego podemos trabajar, ustedes quizás luego lo puedan trabajar en el centro, pero también hace falta que se trabaje directamente con la víctima para que realmente todo quede curado, todo quede restaurado y le aseguro que para el infractor es un plano hiperpositivo que también incide en la no reincidencia. ¿De acuerdo? Es decir, hay estudios que pocos y pequeños que acreditan que los adolescentes que pasan por este tipo de procesos reinciden en menor medida que el resto. ¿De acuerdo? Entonces, al fin y al cabo se trata de que la víctima y el infractor puedan dialogar, puedan empatizar o si es posible, o comprender qué ocurrió. Y eso es posible en todos los escenarios, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, en España, como ustedes saben, durante muchas décadas sufrimos el terrorismo etarra y hoy en día se están celebrando encuentros restaurativos entre presos etarras que asesinaron a ciertas personas y las víctimas de esas personas fallecidas, ¿de acuerdo? Y únicamente son encuentros donde a veces la víctima lo que busca es mirar a los ojos a quien mató a su padre o quien mató a su madre o a su mujer o a su hija y poder dialogar, poder tener un diálogo, un espacio de conversación sobre lo ocurrido
y con eso ya limpiar o pasar, ¿no? O seguir, o no pasar páginas, sino avanzar y seguir caminando, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de la justicia juvenil restaurativa que se plasma en un acuerdo restaurativo. Es decir, yo qué voy a hacer realmente para restaurar a mi víctima y para restaurar a la comunidad, y que en ocasiones va a ser sustitutivo de cualquier proceso judicial. Entonces, también evitamos o garantizamos una de las Ds, que es la desjudicialización, es decir, desjudicializamos al infractor y de esa forma intentamos que no pase por el sistema de justicia con los efectos negativos que en ocasiones eso puede tener. ¿De acuerdo, Elida? Pero en todo caso, siempre en un escenario y en un marco de derechos y de garantías, por supuesto. De acuerdo, Ignacio, gracias. Pero sin duda tendremos oportunidad de hablar sobre ello mucho más, muchas veces a lo largo del curso. Muchas gracias por la intervención. Sí. Y si no hay ninguna mano más levantada, pues seguramente damos aquí por finalizada la sesión, no sin antes agradecerles de nuevo su presencia y, como os decía, potenciar una mayor participación en el resto de sesiones, aunque serán breves, son clases de 1 hora, porque el objetivo era tampoco robarles mucho tiempo en su día a día, con lo cual, bueno, pues nos vemos ya el miércoles siguiente con la unidad primera que comenzará a impartir el doctor Douglas Durán, director del INANUT. Sin más, que tengan muy buena tarde y nos vemos la semana próxima. Muchas gracias.